Y vamos a abordar algunos de esos problemas con Javier Jové, como dije antes, diputado regional, fundador del Club de los Viernes, y con un tema que él conoce bastante bien, porque lo ha tratado bastante en la Junta General y en otros ámbitos, como es el tema de las ocupaciones. Aquí en La Pastilla Roja, en Radio Intereconomía, estamos muy comprometidos con los valores de la propiedad privada, que sin ella, las sociedades no prosperan, no son libres, como todos sabemos. Javier, la ocupación, ¿qué pasa? ¿Qué intervenciones son Bueno, necesarias vamos a ver, ahí? la ocupación es un fenómeno que siempre ha existido, pero era más marginal, más anecdótico. Y de unas décadas para acá, pues auspiciada por un discurso determinado por elementos de la ultraizquierda, ha acabado haciéndose hegemónico y hemos llegado a un punto en el que los poderes públicos, en vez de proteger la propiedad privada, pues han basculado y ahora lo que protegen es la ocupación, protegen la delincuencia, protegen la usurpación y no lo tenemos más que ver en quien fue alcaldesa de Barcelona, que era una adalid pues, de la ocupación y que acabó como máxima responsable en el consistorio de Barcelona, por cierto, desguazando el mercado de la vivienda. Entonces, lamentablemente, pues ese caldo de cultivo ideológico pues, ha ido calando y en Asturias nos encontramos ahora que contamos con un consejero de vivienda que es comunista. Evidentemente estas cosas no son gratis, es decir, cuando alguien es comunista no es ningún tipo de insulto, simplemente la descripción de su adscripción política. Exacto. Y evidentemente cuando uno tiene una ideología la transmite en su hacer político. Entonces no debe de sorprendernos que un comunista pues, se manifieste contrario al derecho de propiedad y se manifieste favorable a la ocupación. Entonces, desde que llegó el señor Zapico a la Consejería de Vivienda, pues él ha ido lanzando distintos discursos a lo largo de estos meses apoyando el fenómeno. Yo lo he interpelado en varias ocasiones, en distintas veces, tanto en comisión como en plenos, exigiéndole que elaborara un plan específico de lucha contra la ocupación y él siempre me ha dicho que no lo va a hacer, ¿no? Que no lo va a hacer y que además que para él no es un problema, o sea, que no es un problema. Entonces, eso evidentemente acaba calando en la sociedad, acaba calando en los delincuentes que ven que por parte de la administración no van a ser refrenados. Y luego ya, pues otro de los últimos mensajes fue cuando decidió y públicamente anunció y encima se puso la medalla de hacerlo, decir que Vipasa, que tiene 9.000 viviendas en Asturias, 9.000 viviendas en Asturias, que iba a desistir de todos los procesos judiciales en curso de desahucio o de reclamación de impagos, haciendo que se desencadenara un fenómeno, un efecto llamada, por lo cual, claro, el resto de inquilinos de Vipasa que están pagando religiosamente su alquiler, pues cuando oyen que desde la consejería se anima a los morosos a no pagar, pues van a decir, no voy a ser yo el único tonto que pague, desencadenando a su vez pues un incremento en la morosidad de los inquilinos de las viviendas públicas, ¿no? Y luego todo esto pues, se ha visto agravado con la nueva ley de vivienda, que es una ley de vivienda que lo mismo la gente no es consciente, pero quien ha dado el visto bueno y quien la ha perfilado ha sido Bildu. O sea, ahora mismo la ley de vivienda que tenemos en España, digamos que el autor del mismo es Bildu, que Bildu, aparte de ser los herederos de ETA, pues es una formación socialista, marxista y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, claro, ahora mismo tú no puedes desahuciar a un inquilino, por lo menos hasta 2026, que lo van ampliando, si se declara que es vulnerable. Pero ¿quién es vulnerable en España? Claro, la ley dice que es vulnerable toda aquella persona que gane menos del triple del IPREM. ¿Vale? Para que nos pongamos en tesitura, el IPREM son 600 euros. 600 euros por 3 son 1.800. Por 14 mensualidades te estás yendo a 25.200 euros. ¿Vale? El salario medio en España está en 24.000. Es decir, esta ley
lo que ha declarado es que más del 50% de la población teóricamente son vulnerables. Es decir, que tú no puedes desahuciar a nadie que gane por debajo de esa cuantía, que curiosamente es el salario medio en España. Entonces, ¿esto qué está fomentando? Esto está fomentando, evidentemente, un impago masivo por parte de inquilinos, y esto está provocando que los propietarios pues decidan retirar sus viviendas del mercado del alquiler. Se ha desplomado un 32% el parque de vivienda en alquiler y, evidentemente, eso conlleva un encarecimiento de los alquileres, porque si se reduce la oferta, la demanda aumenta, suben los precios, ¿no? Y todo esto no es casual o no es que ellos no sepan lo que hacen. Yo estoy convencido de que ellos saben lo que hacen, porque ellos lo que están intentando es crear una alarma habitacional, echando la culpa a los propietarios del encarecimiento de los alquileres con la finalidad de justificar una mayor intervención de los poderes públicos en el mercado de la vivienda, con la finalidad de acabar con expropiaciones o de viviendas para forzar a los propietarios a ponerlas en el mercado. Entonces, todo esto es muy grave. O sea, tenemos el fenómeno de la ocupación que siempre ha existido, de gente marginal, vagabundos y tal, que entran en casas deshabitadas, con problemas de salubridad y tal, que es un tema importante que hay que atajar, pero luego tenemos otro gran fenómeno que es el de la famosa inquiocupación. El otro día, por ejemplo, un vecino de Gijón, que pusieron en alquiler la vivienda familiar para poder pagarle la residencia a su madre, pues resulta que alquilan la casa y a los 3 días los inquilinos deciden dejar de pagar y se van a la inquiocupación. Entonces, todo esto es un drama brutal, porque además, como bien decías, el derecho de propiedad es base para la libertad, pero también tenemos que tener claro que sin propiedad privada no hay democracia. Exactamente. O sea, no hay ningún país, ningún sistema político en el que no respeta, o sea, que sea democrático no habiendo propiedad privada. Allí donde no hay respeto a la propiedad privada, no hay democracia. Entonces tenemos que entender que el ataque a la propiedad privada es un ataque directo a la democracia. Y luego también la llegada de Zapico, del consejero comunista, a la consejería, ha supuesto un cambio muy importante. Porque antes existía la vivienda pública en régimen de alquiler, pero también existía promoción pública con la finalidad de venta, en régimen de propiedad. No es que yo sea muy partidario y no creo que sea la solución que la Administración se dedique a promotor, ni a inmobiliaria, ni muchísimo menos. No lo creemos, no. Pero, por ejemplo, ya viviendas públicas que estaban en ejecución y que iban a ser ya entregadas para ser vendidas en régimen de propiedad, están dando marcha atrás y las están reconduciendo al alquiler. Porque al final lo que no quieren es que la gente tenga una vivienda en propiedad. En propiedad, exactamente. Lo que quieren es ese, no tendrás nada y serás feliz. Vivirás en una vivienda pública de alquiler que no pagarás, porque no te voy a desahuciar si no me pagas, pero no tendrás nada. Y todo esto parece a veces un poco conspiranoico, pero no lo es. No lo es porque vas viendo los pasos, vas hilando los hilos y te das cuenta que es un poco la que conducen. Esto ha sucedido ahora en Pumerabule, ahí en una anterior barriada minera, que hicieron unos bloques nuevos y tal que cual, y estuvimos reunidos con los vecinos de la barriada vieja que les iban a ofertarles que compraran las nuevas viviendas que habían hecho cerca de la barriada vieja a un precio asequible y que ellos permutaran las viviendas antiguas de los años 50 para que les saliera aún así más asequible, ¿no? Y cuando estuvimos con ellos y explicándoles que el giro del consejero era parar todo el tema de las viviendas en propiedad e ir al alquiler, y dice, ya, pero es que nosotros no queremos una casa en alquiler, es que nosotros queremos nuestra casa, queremos nuestro hogar. Y dice, a mí si me las ofrecen en alquiler, yo no me quedo en Pumerabule, para eso me voy a Siero, a La Pola, o donde puedo alquilar en cualquier otro sitio. Si yo me quedo en Carballín,
Pues es para tener mi casa. Porque si me la van a dar al alquiler, dice, esas viviendas no se van a alquilar. Porque además el objetivo, tú decías antes, el objetivo que al final quieren tener con esta escalada de intervención en el mercado de la vivienda, de intervención política, es forzar a los propietarios a que pongan sus viviendas en el mercado, pero no es así, quiero decir, no es el método adecuado para ello. El método adecuado es eliminar regulaciones, eliminar precios mínimos, eliminar seguridad, bueno, básicamente seguridad jurídica, pero también poca regulación, liberalizar el mercado. ¿Qué ha pasado en Argentina ahora? ¿Qué ha pasado con Javier Milei? Simplemente ha desregulado completamente el mercado de la vivienda, los precios de alquiler se han desplomado porque por fin los propietarios han puesto como oferta en el mercado todas sus viviendas. Claro. Y una derivada de esta es, a través de, o una vez que ha entrado en vigor la ley de vivienda, con todas las trabas, la regulación de precios, la imposibilidad de desahuciar, la duración mínima de los contratos que se ha alargado y todo lo demás, uno de los grandes problemas es que, claro, muchos propietarios, al ver la poca rentabilidad que le da el alquiler convencional, el alquiler tradicional, de larga duración, se han ido a modalidades alternativas de alquiler para rentabilidad de su inversión. Se han ido al vacacional, se han ido a la temporada, y entonces ahora los están criminalizando. Primero los echaron del alquiler tradicional. Y ahora que se han volcado en el vacacional como una alternativa para sacar una rentabilidad a su inversión y a su patrimonio, pues ahora van a por el vacacional. Para dejar a los propietarios sin escapatoria. No te dejo el alquiler convencional porque no vas a poder echar al inquilino si no te paga. La duración mínima de los contratos, si lo tienes en una sociedad, son 7 años. Si eres persona física, 5 años. No vas a poder subir la renta y entonces tú decides que te vas al vacacional y entonces te criminalizan. Porque dicen que la campaña contra el Airbnb, la campaña... en fin, y están dejando a los propietarios sin escapatoria. Al final lo que van a conseguir es que los propietarios pues ni lo alquilen en el régimen convencional, ni el vacacional, ni en nada, y tengan el piso cerrado. Claro. Que ese será el siguiente paso para decir, dirá el Principado, pues no, los pisos cerrados me los quedo yo los expropio. Que Vipasa tiene más de unas 200 viviendas vacías. Claro, o sea, resulta que van a expropiarle las viviendas vacías a los particulares, cuando Vipasa tiene más de 200 vacías. Primero, no sé, pon las tuyas en el mercado y después ya ves, a ver. Que además es común, porque como tú decías, Javier, antes, Ada Colau, antes de ser alcaldesa y siendo alcaldesa, fue una activista precisamente para divulgar este tipo de cosas. Precisamente Cataluña es el lugar de España donde más ocupaciones de viviendas hay y con menos desalojos de los ocupas. Aquí tenemos un problema y es que la ley ha pasado de proteger a la gente decente a proteger a los delincuentes. Entonces, cuando la ley, en vez de proteger pues eso, a la gente decente, pero protege a los delincuentes, pues entonces ya es una perversión del sistema que va a acabar muy mal. Acaba simplemente, en primer lugar, que pienso en mis elaboraciones, pienso que los supuestamente protegidos acaban siendo igualmente desprotegidos. Están viviendo de un maná mes a mes que les mantiene en ese estado de sumisión y hasta de miseria, de pobreza. Quienes de verdad ganan son las élites políticas que promueven todo esto. Ganan absolutamente en poder, en intervención, incluso en recursos propios, recursos privados. Es altamente lamentable y desde aquí, pues no lo sé. Yo pienso que hay alguna asociación que tú conoces, Javier, a la que acudir en caso de que, siendo propietario de una vivienda, primera o segunda vivienda, haya sido ocupada, ¿no? Sí. En Asturias hay una plataforma de víctimas de la ocupación, que tiene además un gabinete jurídico y que, bueno, pues aquellos que puedan verse en esa situación, pues lo mejor es contactar con ellos. Y luego pues hay remedios más contundentes como es desocupar. Von der Leyen solo se preocupó del lobo cuando le comieron a su pony y me temo que el señor Zapico solo se preocupará de la ocupación cuando le asalten su casa. Está claro. Bueno, el Zapico tendrá su propio resguardo al respecto. Bueno, estamos acabando ya el programa. Es una desgracia porque realmente es un placer estar hablando con vosotros dos. Una última cosa, Javier, que habíamos comentado que podíamos tratar. Se ha celebrado hace poco el Día de la Lengua Materna. Y aquí en Asturias alguno todavía cree que la lengua materna es ese constructo artificial llamado lingua. Sí, es alucinante. En este pleno le pregunté a la nueva consejera de Educación por
¿cuál era la lengua materna de los asturianos? Yo entiendo que es una pregunta un tanto absurda y estúpida, ¿no? Porque no requiere en un solo instante contestarla. Todos sabemos que la lengua de los asturianos, la lengua materna, es el español. Y yo le formulaba esa pregunta porque, claro, esta misma semana, el miércoles se celebraba el Día Mundial de la Lengua Materna. Y en la programación, en toda la programación que ellos habían elaborado, de actos, obras de teatro, juegos, concursos literarios y todo, habían expulsado el español no existía, no existía. Todas las actividades, toda la programación desarrollada por la Consejería en conmemoración de la lengua materna excluye la lengua materna de los asturianos. Una vergüenza. Sí, yo tengo padres asturianos, mis padres eran asturianos, yo en casa se hablaba, siempre se habló en español, en ninguna parte de mi familia, de infiesto, de cualquier lado, en español. En español, no es castellano. Con modismos, con giros, con sus particularismos, que son deliciosos, que a mí me encantan. Como son los andaluces, como son los extremeños, los de muchísimos sitios. Está claro. Está claro. Y ahora no, ahora la lengua materna. Lo que pasa es que ahora, claro, la lengua materna ya no es la que se habla en casa, sino que es, por lengua materna se entiende la que les gustaría a los políticos que fuera, Se y quieren no la que imponer, es. claro. Sí, serán ellos nuestras madres, sí.